Buenas tardes, hermanos. De nueva cuenta es un gusto estar hoy frente a ustedes. Doy gracias a Dios por poder permitir el día de hoy compartirles una porción de su palabra a ustedes, mis queridos hermanos. Y es que viendo la situación que seguimos viviendo, no vemos fecha a la cual podamos reanudar actividades, pues unos dan unos resultados, unas fechas, y otros simplemente tienen otros datos. Y al parecer, el estado de Hidalgo es de los que aún siguen con esta situación de pánico y más tardará en reanudar actividades. Les ruego, estén unidos como familias, orando y compartiendo alimento espiritual, antes que el alimento físico que es para el cuerpo. Les invito a que se alimenten de toda palabra espiritual bien cimentada y estudiada, para que nuestras vidas sean llevadas a la verdad por medio del Espíritu Santo, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Les invito, hermanos, a que cerremos nuestros ojos y oremos para recibir este mensaje, esta palabra de Dios. Amado Padre, tú que reinas por la eternidad y por todo el tiempo has sido Dios soberano y fiel, ayúdanos a buscarte, ayúdanos a entender tu palabra, que nuestros ojos sean abiertos para recibir tu palabra y nuestro corazón acepte y reciba tu palabra para obedecerla. Pon en nuestras vidas un poco de ti, para que nosotros aprendamos a usar tu palabra en todo momento y con todos los que nos rodean. Y nos dediquemos a la gran comisión con tu palabra en nuestras vidas, cumpliéndola y dedicándonos más a ser santos como tú lo eres. Que tu Espíritu Santo nos abra los ojos a lo que viene de ti y todo engaño, toda malicia e hipocresía, desecharla para poder seguirte. En nombre de tu Hijo amado te lo pedimos, Él que fue hecho pecado sin haber cometido pecado. Por medio de Él rendimos cuentas a ti, Padre. Perdona todo lo malo que hemos hecho delante de ti y pon tu palabra en nuestras bocas como un carbón encendido para poder hablar de ti y de lo que es en verdad tu santa palabra. Amén. Hermanos, hoy quisiera tocar el tema de la santidad, porque Dios es santo y así nos manda que nosotros seamos. Los cristianos hemos sido salvos para ser santos y vivir vidas santas. Les invito a que me acompañen a una porción de la palabra que se encuentra en la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos 14 al 16. Y dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Si vemos estos versículos, empieza diciendo, como hijos obedientes. Hermanos, seamos esos hijos obedientes. Estamos llamados a ser santos. Y no solo lo vemos en el Nuevo Testamento, sino hay una porción en el Antiguo Testamento que también lo refiere.
Y lo encontramos en Levítico, capítulo 11, versículos 44 y 45. Porque yo soy Jehová, vuestro Dios. Vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. Porque yo soy Jehová, que os hago subir de tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. Y más adelante, en el mismo libro de Levítico, capítulo 19, el versículo 2, dice así: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Dios había hablado a Moisés, dándole un mensaje para su pueblo. Ese mensaje era que el pueblo buscara su santidad. El término ser santo, tanto en el original hebreo, que es Kadash, como en el griego Hagios, en ambos términos, que aparecen unas 2000 veces en la Biblia, significan básicamente apartado para algo especial o consagrado a Dios. Así, Dios es santo por cuanto Él mismo está separado de su creación y de la humanidad y de todos los dioses e imágenes paganos por el hecho de su deidad y su condición de pecado. Por esta razón, los ángeles cantan sobre Dios: santo, santo, santo. Y eso lo encontramos en el libro de Isaías, capítulo 6, versículo 3, y habla de los ángeles y dice: y el uno al otro daba voces diciendo: santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y lo encontramos también en Apocalipsis, el libro de la Revelación, capítulo 4, versículo 8. Y dice: y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: santo, santo, santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Estos 2 versículos nos muestran cómo alaban a Dios en los cielos. Y las mismas escrituras declaran su santidad de Dios. Lo podemos ver en el Salmo 99, versículo 9. Dice: exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante su santo monte, porque Jehová nuestro Dios es santo. Y en el libro de Isaías, capítulo 43, versículo 15, dice: yo Jehová, santo vuestro, creador de Israel, vuestro rey. La misma escritura nos declara la santidad de Dios. Dios es santo y nos ha hecho nosotros sus criaturas. Tenemos que ser santos porque Él manda que seamos santos. Es
por obligación, porque somos hijos suyos. Él así lo ha declarado. Así, la idea de santidad adopta un sentido espiritual entre el pueblo de Dios. Con base en el santo carácter de Dios, por ejemplo, el sumo sacerdote de Dios llevaba inscrito en su diadema santidad a Jehová. Eso lo encontramos en el libro de Éxodo, capítulo 39, versículo 30. Y dice, hicieron asimismo la lámina de la diadema santa de oro puro y escribieron en ella como grabado de sello, santidad a Jehová. El pueblo adopta ya un sentido espiritual en el cual manda que seamos santos. Y claramente lo vemos aquí con el sumo sacerdote. Era un hombre apartado, especialmente, para una misión en especial. El sumo sacerdote estaba apartado de forma especial para poder interceder ante un Dios santo para que perdonara las transgresiones de toda una nación pecaminosa. La santidad encarna la esencia misma del cristianismo. El Salvador Santo ha salvado a los pecadores para que sean un pueblo santo. Acompáñenme, por favor, a Primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 4 al 10. Y dice, acercándose a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura. He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la principal piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Vemos cómo el plan de Dios fue salvarnos, santificarnos y que nosotros buscáramos esa santidad. Por esta razón, uno de los nombres bíblicos más comunes para un creyente es santo, que significa simplemente y maravillosamente salvado y apartado. Acompáñenme a Romanos 1:7, por favor. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. La misma escritura dice que hemos sido llamados. Eran
sido llamados en las Escrituras, y recordemos que después debemos de seguir nosotros estas Escrituras. Primera de Corintios 1:2 también lo menciona y dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Cuando uno considera que un Dios santo salva, no nos asombra enterarnos de que Él le da su Espíritu Santo a cada creyente en esa salvación. Aquí es donde vemos que Dios capacita a todos los creyentes con el poder de vivir una vida santa con ayuda del Espíritu Santo en este don de la santidad. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículos 7 y 8. Dice: pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha al hombre, sino a Dios, que también nos dijo, que también nos dio su Espíritu Santo. Y en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 24 dice: y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios, y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Y el siguiente capítulo 4, versículo 13, dice: en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Vemos que el Espíritu Santo es el que nos lleva a la santidad, nos ayuda y nos conduce a la santidad. El Espíritu Santo nos lo ha dejado Dios para que nos ayude en nuestro ministerio. ¿Y cuál es ese ministerio? Pues llevar la palabra de Dios a todos lados. Primeramente siendo santos, conociendo de Dios. De modo que Dios quiere que los cristianos compartan su santidad. Acompáñenme a Hebreos 12:10. Dice: y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Vemos que siempre hay un propósito de Dios en cuanto a ser disciplinados, porque hay que participar aún en eso para ser santos. Y que nos presentemos como esclavos de su justicia, lo que resultará en santidad. Romanos 6:19, por favor. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentar vuestros miembros para servir a la justicia. Hay que participar en esa justicia. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Este es un versículo de 2 de Corintios, capítulo 7, versículo 1. Así el autor de Hebreos escribe: seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Hebreos 12, versículo 14.
La santidad es el núcleo central de la experiencia de un cristiano. La madurez espiritual brota principalmente de la santidad. La santidad no es ninguna experiencia mística, sino es pensar cómo Dios lo hace y querer lo que Dios quiere. La mente y la voluntad de Dios deben conocerse a partir de su santa palabra. Y en medida que yo entienda esta verdad y crea la palabra de Dios, su mente se convertirá en la mía. Su voluntad se vuelve la mía. Y según la medida de mi fe, llego a ser santo. Amados hermanos, la santidad es un tema muy especial. Es el momento en el cual podemos conocer de Dios en verdad. Yo les invito a que participemos en esa santidad, a que busquemos esa santidad, cada uno de nosotros, porque es personal. Hay que entender su palabra, hay que buscar su palabra, hay que pedirle a Dios que nos ayude, que nos revele su palabra, que seamos cada vez más como Dios. Busquemos, anhelemos esa santidad, porque sin esa santidad no llegaremos y no conoceremos al Dios Santo. Les invito, Señor, les invito, hermanos, a que oren y pidan esa santidad. Bendito Padre, en esta hora, Señor, te doy gracias por la palabra que has puesto en mí, por el mensaje que has puesto para esta iglesia, Señor, para estos hermanos que necesitan escuchar de la verdad de tu palabra. Te doy gracias, Señor, porque tú permites aún que por este medio lleguemos a los hermanos, que se alimenten de ti, que busquen de ti en todo momento, que recuerden tus palabras y que hagan esa gran comisión que tú pides, que es llevar tu palabra a todo el mundo, que con quien puedan compartir, ellos lo hagan, que se alimenten sanamente, que se alimenten de tu palabra que es verdad. Te pido por ellos, Señor, te pido por la iglesia, que todos los hermanos sean bendecidos, Señor, y que tengan en esta hora, bendito Padre, las ganas y el anhelo de buscar esa santidad, de buscarte a ti, Padre. Te pido por la iglesia, Señor, te doy gracias por la vida del pastor, porque sabemos que es un momento de aflicción, Señor, el no poder congregarnos. Pero te pido por todos los hermanos, miembros de esta congregación, y por los hermanos que lleguen a ver este video, también te pido por ellos. Te doy gracias, Señor, por sus vidas. Te doy gracias, Señor, por este medio. Que te busquemos y que te anhelemos, bendito Padre. Por el precioso nombre de tu Hijo amado Jesús, te damos gracias, Padre. Amén.